Buenas tardes, en este video mostraré el desarrollo de la prueba Fundamentos de Bases de Datos Relacionales y me voy a apoyar en el software Diviver. Para nuestro primer ejercicio se nos muestran dos entidades que están con una relación de muchos a muchos. Esto no puede ser de esta manera. Para relacionar ambas tablas tenemos que crear una entidad intermedia que se llama película tag que uniría ambas tablas. A continuación, el ejercicio nos pide crear estas tablas con estos atributos, por lo que nos vamos a Diviver y vamos a comenzar a desarrollar nuestras tablitas. En primer lugar, vamos a crear la tabla película. Ahí está creada y le vamos a añadir los datos. Se nos pide añadir 5 películas con su respectivo ID y su respectivo año. Entonces tenemos aquí los insert y se lo agregamos a la tabla. Ahora vamos a ver cómo nos quedó. Vamos a revisar y ahí está creada nuestra tabla. A continuación vamos a crear la tabla tag, que tiene un ID serial también, tiene la clasificación de las películas. En este caso el tag yo lo nombré como clasificación. Entonces la vamos a crear y le vamos a ingresar 5 datos, que es lo que nos pide el ejercicio. Aquí están los insert, que en este caso los tags o clasificación van a ser acción, animación, terror, drama y romance. Vamos a revisar cómo quedó esta tabla. Select asterisco from tag y la tabla quedó de esta manera. Por último, vamos a crear la tabla intermedia que une películas con tag y se va a llamar película tag. De esta forma vamos a poder relacionar ambas informaciones. Entonces aquí tenemos el query para crear nuestra tabla, que fue creada exitosamente, y vamos a añadir la info que se nos pide. Nos piden que para la primera película tenga 3 tags asociados. En este caso la primera película sería La Sirenita y le ingresé el tag 1, 4 y 5, que sería acción, drama y romance, porque es la película de La Sirenita. Y para la segunda película, que sería El Exorcista, es una película de terror. Por lo tanto, le añadí los tags 3 y 4, que serían terror y drama. Y se los agregamos y comprobamos cómo quedó esta tabla película tag. Select asterisco from película tag y ahí tenemos nuestra tabla ya creada. Luego el ejercicio nos pide contar la cantidad de tags que tiene cada película y que si una película no tiene tags muestre 0. Para lo cual realizamos este query y lo voy a consultar y lo voy a explicar. Ahí aparece. Realizamos un left join entre la tabla película y la tabla intermedia película tag para obtener las combinaciones de películas y tags. Luego realizamos otra unión entre la tabla película tag. La tabla tag para obtener los datos asociados a cada película y la función count para contar la cantidad de tags que hay asociados a cada película y el group by para agrupar los resultados por el nombre de la película. Si la película no tiene tags, van a arrojar el count 0, ya que la función left join incluye a todas las películas, incluso las que no tienen tags asociados. Por lo tanto, como vimos en el ejercicio anterior, solamente el Exorcista y la Sirenita tenían sus respectivos tags o clasificación que yo le puse y los restantes arrojan 0. Ahora vamos al ejercicio siguiente, que
presenta este modelo de 3 tablas relacionadas con una intermedia. Igual que en el ejercicio anterior, vamos a desarrollar los queries para crear las tablas. Tenemos aquí primero la tabla pregunta. Dentro de la tabla pregunta vamos a añadir 5 insert. Yo lo nombré pregunta 1, respuesta 1 y respectivamente así. Luego agregamos estos insert a la tabla pregunta. Y revisamos cómo quedó la tabla. Con select asterisco from pregunta. Ahí tenemos nuestra pregunta 1, respuesta 1 y así respectivamente del 1 al 5. A continuación vamos a crear la otra tabla que es la tabla o entidad usuario. Para la tabla usuario tenemos este query que tiene un ID serial, un nombre numérico, o sea, de texto, perdón, varchar de 255 y una edad integer que ese es numérico. Entonces creamos nuestra tabla usuario y el ejercicio también nos pide añadir 5 personas a esta tabla usuario. En este caso lo nombré también como usuario 1, 2, 3, 4, 5 y le añadí distintas edades. Entonces le agregamos sus atributos y vamos a ver cómo nos quedó la tabla. Vamos acá, select asterisco from usuario y nos aparece la tabla con sus ID, nombre y edad respectiva. Por último creamos nuestra tabla o entidad que se llama respuesta. Para ello tenemos este query que tiene un ID serial, un usuario ID integer, una pregunta ID integer también, que son numéricos, la respuesta varchar de 255 y ambas foreign key que lo relacionan con el usuario ID de la tabla usuario y pregunta ID de la tabla pregunta. Ahora voy a añadir los insert a esta tabla, que de acuerdo al ejercicio se nos pide que la primera pregunta debe estar contestada 2 veces correctamente por diferentes usuarios. La pregunta 2 debe estar contestada correctamente por un solo usuario y las otras 2 deben ser respuestas incorrectas. Entonces las añadimos. A ver qué pasa acá. Me había faltado ejecutar la tabla respuesta. Ahí sí. Ahora sí añadimos nuestros insert a la tablita respuesta. Ahí sí. Y vamos a revisar cómo quedó. Select asterisco from respuesta y nuestra tabla de respuesta quedó de esta manera. Aquí se puede ver lo que el ejercicio pide, que para la pregunta 1, respuesta 1 estaría correcta. El usuario número 4 para la pregunta 1 respondió 1, o sea, respondió correcto. El usuario número 3 para la pregunta 2 respondió 2, también estaría correcto. El usuario 5 para la pregunta 2 respondió 5, eso está falso, está incorrecto. Y el usuario con ID 2 para la pregunta 2 respondió 3, que también estaría incorrecto. Entonces tenemos 3 respuestas contestadas correctamente y 2 contestadas mal. A continuación se nos pide contar la cantidad de respuestas correctas totales por usuario, para lo cual vamos a ejecutar este script. Tenemos entonces que el usuario 1 había respondido bien, ¿verdad? Había respondido 1 también, respuesta 1, por lo tanto tenemos el usuario 1 correcto. Luego tenemos el usuario 3, que había respondido correctamente también. A la pregunta 2 respondió que 2, por lo tanto está con una respuesta correcta. Y luego tenemos que el usuario 4 a la pregunta ID 1 respondió 1 y respondió correctamente, por lo tanto tiene una respuesta correcta. El usuario ID 5 y 2 respondieron mal,
por lo tanto no aparecen aquí reflejados como respuesta correcta. Bueno, este script, resumiendo, nos pide que veamos desde la columna de usuario el nombre, que es esta columna de acá. Lo nombramos respuesta correcta a esta columna para ir arrojando aquí los resultados. Luego hacemos un inner join de la tabla usuario en los campos usuario ID que sean iguales a la entidad respuesta usuario ID, y otro inner join de la tabla pregunta en cuanto el campo pregunta ID de la tabla respuesta sea igual al pregunta ID de la tabla pregunta. Por lo tanto, bueno, donde la respuesta de la tabla respuesta sea igual a la respuesta correcta de la tabla pregunta y se agrupe por el usuario ID de la tabla usuario. Luego vamos a la pregunta 7, que nos pide que por cada pregunta en la tabla preguntas contemos cuántos usuarios tuvieron la respuesta correcta. Para ello vamos a ocupar el siguiente query y lo ejecutamos. Aquí nos está mostrando que para la pregunta 1, 2 usuarios tuvieron la respuesta correcta y para la pregunta 2, un usuario tuvo la respuesta correcta. Vamos ahora a la pregunta 8, donde nos dice que implementemos un borrado en cascada de las respuestas al borrar un usuario y luego borremos el primer usuario para probar la implementación. Entonces, lo que vamos a hacer es alterar la tabla respuesta, donde esta restricción vamos a reemplazarla por esta otra. Entonces, primero le borramos la restricción de respuesta usuario ID foreign key y la reemplazamos por esta nueva restricción, que es la misma, pero se le añade el onDelete cascade para que podamos borrar todo en cascada como nos pide el ejercicio. Lo aplicamos y vamos a borrar un usuario para ver si resultó. Borramos entonces el primer usuario como se nos está pidiendo y revisamos la tabla usuario para comprobar que el usuario haya quedado eliminado. Ahí, como vemos, partimos desde el usuario 2, por lo tanto quedó bien eliminado. Vamos ahora con el ejercicio número 9, que nos pide que creemos una restricción que impide insertar usuarios menores de 18 años. Entonces vamos a utilizar alter table usuario y le añadimos esta restricción para que todos los usuarios sean mayores a 18. Yo la acabo de poner y me apareció este error porque dice que estamos violando esta restricción por alguna fila, y esto es porque el usuario, bueno, el 1 ya lo borramos, que tenía 9 años, y el usuario número 2 lo puse con 17 años, por lo tanto también está violando esta restricción. Entonces vamos a tener que actualizar la edad del usuario 2 a 27 años para que nos permita añadir esta restricción. Ahí lo acepto bien. Vamos a ver si nuestro usuario 2 quedó con 27 años. Sí, ahí quedó bien. Y ahora vamos a poder agregar esta restricción de forma correcta. Ahí la voy a poner. Y me parece que ya para finalizar, sí, en el número 10 nos pide alterar la tabla existente de usuarios agregando el campo email con la restricción de único. Para eso vamos a utilizar este query de alter table usuario y agregamos la columna email con un varchar de 50 y unique sería la restricción. Lo aplicamos y lo aceptó correctamente. Para finalizar vamos a comprobar que haya quedado bien añadido este campo de email y aparece ahí agregada la columna email.
Con esto finalizamos la prueba. Gracias por ver. Mi nombre es Camila Peña del curso G11 de Desarrollo Ruby on Rails.